Listo, chicos, ¿cómo les fue? Creo que esta ya la habíamos visto, no recuerdo, pero creo que sí. Pero con todo lo importante, porque a veces les pongo la misma pregunta y se van a equivocar, a pesar que ya la vieron. Bueno, esta pregunta ya creo que la habíamos visto, no recuerdo, pero sí creo que la habíamos visto, no recuerdo la verdad. Pero bueno, Sí, ya la habíamos visto, creo. sí, no la habíamos visto, pero un momentito, no recuerdo en qué diapositiva nos quedó. Esa ya la hemos visto. Déjeme ver, porque si le tengo anotado por acá en cuál nos habíamos quedado. Ay, 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 pregunta. Esto es de la tarde. Aquí está. 5:14. Ya listo. Voy a poner un poquito más adelante porque eso ya lo habíamos visto. Y ya, ya. Listo. Hasta ahí creo que nos habíamos quedado con esa pregunta. Ya listo. Entonces aquí va la nueva pregunta. Esta sí no. Listo, ahí está. Esta sí no la habíamos visto. Listo, chicos, ¿cómo les fue?
Les comunico que la marcha pacífica está convocando a Yaku, es a las 10. Va a estar que arde allá en Guayaquil, ¿ah? Dicen que hay fraude en Guayaquil. No, nada que ver. Aquí no Dicen. hay fraude, doctor. Así dicen. Pero bueno, hay que esperar qué dicen, ¿no? Hay muchos intereses atrás. Muchos intereses. Bueno, los que están adentro sabrán cómo es, ¿no? El poder les tiene embobados. La ambición del poder. ¿Por qué se pelearán tanto, no? ¿Qué habrá atrás? ¿Qué habrá atrás de toda esa bronca por Dinero, llegar al poder? No, plata, de verdad, pero yo creo que hay algo más. Algo más debe haber. Más que dinero. Algo más debe haber. han Porque de tener algún tipo si de pacto por ahí. yo creo que tienen que ver más con algún control de alguna mafia o algo, porque eh, las mafias también existen en Ecuador, ¿no? Aquí en Ecuador existen narcos y aunque no lo digan, aquí hay narcotraficantes. Entonces, imagino que algún pacto por ahí debe haber con ellos, porque recuerden que Ecuador es un país de tránsito de droga, no, o sea, por aquí sale mucha droga, por aquí por el país, incluso por la frontera norte y sur, cualquier cantidad de droga que entra al país. Yo creo que más va por ahí el asunto, no sé. No quisiera pensar mal, pero yo creo que hay algo más debe haber. Más que todo los pactos que se lleva a cabo con el FMI, el Banco Mundial, un poco unas situaciones geopolíticas, algunos intereses más allá de las fronteras del Ecuador debe haber. No me sorprendería que exista algún tipo de intervención extranjera, pero bueno, solamente digo que gane el que realmente haga algo por el país, porque sí se necesita alguien que haga algo. Muchos dicen, no, Correa no, que son correístas. Yo no soy correísta y me da igual, pero por lo menos que hagan algo por el país porque han hecho mucho daño por el país, demasiado. Y especialmente por ustedes jóvenes que no todos han tenido la oportunidad de entrar a la universidad, me parece un poco injusto. Pero tampoco la solución es eliminando la prueba de ser bachiller, sino que chiste. Mejor que se deberían crearse más universidades, ahí sí, pero no eliminando la prueba. O sea, eso sí, no. Igual si eliminan, igual les van a tomar prueba de ingreso a la universidad. Porque si quieren entrar a alguna privada, igual les toman otro tipo de prueba, ¿verdad? No es la misma para las estatales, es otra prueba. Por ejemplo, si quieren entrar a la PUSE, igual les toman una prueba de ingreso. Pero con la diferencia que ahí tienen más oportunidades de entrar, porque obviamente, o sea, son clientes, no van a ser estudiantes, van a ser clientes, porque están pagando una pensión que es altísimo el valor. Pero yo creo que deben crear más universidades, porque ahora, bueno, igual, en los institutos pueden sacar su título de tercer nivel, pero por obvias razones no es lo mismo que una universidad, el nivel es más exigente, es un poquito diferente. Pero de ahí, pero de ahí, o sea, sí deberían, hay muchas cosas por mejorar del país. Gane quien gane, tiene que mejorar el país, si no, ¿para qué ha servido tantas cosas? Como les digo, yo también fui joven, a la edad que ya tengo, me da un poco de decepción. Digo, "Oh, Dios mío santo, este país no ha cambiado nada, siguen las mismas cosas. Los mismos políticos viejos de siempre. Entonces, ¿quién lo permite? El pueblo. Un pueblo ignorante, un pueblo que no lee, un pueblo que no se prepara, un pueblo que no se educa. Entonces, ¿qué esperan? Bueno, y bueno, vamos a ver la respuesta de este ejercicio. Disculparán que soy tan pesimista, porque antes de dedicarme a esto de la docencia, hacía caricaturas, pero eso era en mi tiempo de estudiante. Entonces, les cuento que los caricaturistas son las personas más pesimistas del mundo. Critican absolutamente todo. Por eso también creo que me alejé, porque era demasiado pesimismo. Todo se ve feo, todo se critica y es tenaz, pero unos amigos sí se quedaron, siguen haciendo caricaturas.
Algunos optimistas, pero la mayoría son pesimistas las caricaturas. Ninguna caricatura es optimista. Entonces, por eso creo que también me alejé de ese mundo. Bueno, vamos a ver la respuesta de este ejercicio. La respuesta es la número 3. Muy bien. Tenemos que buscar la idea principal, ¿no? Ya creo que están pilosos con esto, ya le cogen ya el hilo del asunto, porque al inicio no se daban cuenta, pero ya se están acostumbrando a este tipo. La idea es esta, ¿no? Que se acostumbren a este tipo de ejercicios y vayan entrenando su capacidad de abstracción, porque recuerden que lo complicado del lenguaje es que es demasiado subjetivo. Si existiera una fórmula que diga, aquí la encuentras, está genial, pero el problema del lenguaje es que es demasiado subjetivo y a veces uno dice, no, pero esta es la respuesta, pero chuta, ¿y ahora cómo argumentas que esa es la respuesta? ¿Con alguna fórmula matemática? No, pues hay que conocer ciertos elementos que ya les había mencionado, como las estructuras lógicas del párrafo, que eso me parece la mejor herramienta metodológica para encontrar palabras claves, conectores lógicos, que son algunas cosas que les ayudan a encontrar las ideas principales y algunas cosas que les piden. Entonces, dice, afortunadamente ninguno de los amigos de Toby había visto el apartamento donde vivía Toby, con su mamá y su hermana, situado entre dos edificios quemados, esto es importante. Su edificio de 2 pisos era ciertamente el más feo de la cuadra. Era verdaderamente feo, otra vez lo repite, feo. Pintura anaranjada, agrietada, anaranjada, ventanas rotas, escaleras torcidas, todo torcido. Él se podía imaginar qué dirían sus amigos si en algún momento vieran ese pobre edificio. Dice, Toby desearía mudarse a un edificio mejor. Bueno, en realidad no está mencionando sobre este aspecto. El texto no nos da una pista para decir que se va a ir a otro lado, no. Se está lamentando en el lugar donde vive. Toby desearía que su papá todavía viviera con ellos. No, en ningún momento habla sobre su padre. No hay un fragmento que nos diga sobre Toby que habla de su padre. Tampoco nos habla sobre un deseo de Toby. Él solamente, de cierta forma, no le agrada mucho su edificio, pero tampoco dice que se va a mudar. Toby se preocupa de qué pensarían sus amigos exactamente. Ay, aquí me salió medio choque la línea. Dice que Toby se preocupa de qué pensarían sus amigos. ¿La preocupación se puede medir? No podemos medir la preocupación. Es algo subjetivo. No podemos medir la preocupación. Es algo subjetivo. Entonces, no es tesis, es idea principal. Todavía está triste porque no tiene amigos tampoco, porque no habla sobre la falta de amigos. Nos menciona más sobre lo feo que es el lugar donde vive. Especialmente, era verdaderamente feo, dice su edificio de 2 pisos. Sus hombres humanos, situado en el edificio, 2 pisos, naranjada, ventanas rotas. No sé, él se puede imaginar qué dirían. Aquí es importante, ¿no? ¿Qué dirían sus amigos si en algún momento vieran este pobre edificio? ¿No es cierto? Entonces tenemos acá al final, está en la conclusión, la idea principal está acá al final. Al final está. Lo demás es un contexto, ¿no es cierto? Lo que nos da un contexto, aquí nos da un poco los argumentos, de acuerdo a la estructura lógica del párrafo, y la idea principal lo tenemos al final de todo el fragmento. Por tanto, la opción es la 3. Para los que no... Es importante que traten de participar todos, ¿no? Traten de responder para yo darme cuenta a ver si están haciendo bien o bueno, aquí yo les refuerzo un poco con cómo está el ejercicio planteado y la respuesta. Y de acuerdo a la estructura lógica del párrafo se pueden dar cuenta también, ¿no? Listo. Listo, vamos. Siguiente ejercicio.
¿Listo? ¿Cómo les fue con este ejercicio? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, este ejercicio lo que les está solicitando es un parafraseo, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. ¿Cuál es la paráfrasis que se relaciona con el fragmento que nos están poniendo acá? En este caso, la respuesta es la A, ¿no? Por obvias razones. No está muy complicado, está muy fácil de identificar. ¿Qué tipo de parafraseo tenemos acá? Entonces es una especie de paráfrasis, no es tan mecánica. Lo único que la palabra que nos repite es el hombre. Es más una paráfrasis constructiva. Entonces, esta es una pregunta de ese nivel más semántico, donde tenemos que interpretar lo que nos está diciendo, el mensaje que nos quiere decir, lo que nos está resumiendo. Entonces nos dice sobre el hombre se diferencia de los animales en varios aspectos. Uno de ellos es que está dispuesto a comprometerse en actividades que en sí mismas son desagradables, ya que son los medios, lo que está al final es importante, ¿no? Ya que son los medios para los fines que él requiere, ya que son los medios para los fines que él requiere. Entonces tenemos actividades que son desagradables, pero para el ser humano va a ser un medio para un fin que él busca. Entonces dice, para el hombre no importa el tipo de actividad, si logra su fin. Entonces aquí tenemos una paráfrasis, entonces tenemos los fines, tenemos fin. Entonces este es más, sí es más mecánica que constructiva en realidad, es más mecánica, no es tan constructiva. Porque tenemos actividad, entonces acá tenemos la palabra actividad, sí, es una paráfrasis mecánica, no es constructiva. Entonces aquí está actividad y fin. Entonces aquí tenemos los sinónimos. Entonces es una paráfrasis mecánica. ¿El hombre es diferente a los animales porque hace cosas desagradables? No. Esto viene a ser más como una idea principal. ¿Los compromisos desagradables permiten lograr los fines? No, tampoco. Porque no está hablando sobre los compromisos en realidad. Es más sobre el tipo de actividad. No es tanto sobre los compromisos. Lo más importante para hombres y animales son los fines. El animal no sabe ni qué fin hace. El animal es más intuitivo. El hombre, en cambio, no es tan intuitivo, no tiene tanta intuición, sino que el hombre tiene que plantearse planes y metas para llegar a ese punto por medio de actividades. El animal llega a un fin porque ya está parte de, o sea, es como que ya tiene una cuestión intuitiva más desarrollada, o sea, es más ya establecida, es algo más natural. Ahí entra un poco el concepto del naturalismo, o sea, el animal ya viene programado para hacer ciertas cosas, el hombre no. El hombre hay que programarle, esa es la diferencia. Las actividades desagradables son para el hombre, no nos está mencionando que las actividades, pero no nos especifica qué tipo de actividades, está muy general. Las actividades desagradables son para el hombre. Es un enunciado muy general. Esto me suena como una tesis incluso, ¿no es cierto? Me suena como una tesis que tiene que ser comprobada. Más que tesis me suena como una hipótesis. No es tanto una tesis, es más una hipótesis. Porque las hipótesis las puedes plantear de esta forma, pero tienes que demostrar. Más como una hipótesis. Más que tesis es una hipótesis. Porque la tesis yo puedo afirmar, pero como esto me suena más como una hipótesis. Las actividades desagradables son para el hombre, lo puedo poner en forma de pregunta, pero no es un parafraseo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta lo que nos solicita esta pregunta. A pesar que no te están poniendo, identifique la paráfrasis, no te ponen aquí. Pero en este tipo de preguntas, cuando vean que esté así, dice la expresión que mejor define es un parafraseo. Hay que buscar un parafraseo.
Mucho ojo, no se confundirán porque pueden decir, no, es un concepto, no es un concepto es otra cosa. Para llegar a un concepto se necesita pasar por varias cosas, ¿no? Primero una hipótesis, luego la tesis y luego la conceptualización. El armar un concepto es más complejo, pero aquí solo nos pide lo que mejor define. Entonces, más de define es un parafraseo. Cuidado con esas preguntas, no se vayan a confundir. Siguiente, vamos con el siguiente. Este está un poco largo, pero este creo que ya dice. Bueno, esto ya lo hicimos, ya le vi, me acuerdo que sí lo hicimos. Dice la gestión del sostenible. Sí, esto ya lo hicimos. Vamos a pasar esta pregunta. La principal. Ya, esta sí no. Ah, no, esta también ya la hicimos, ¿no? Ya me acordé, esta también ya la hicimos. Y voy a pasar. Ya, esta sí que no la habían hecho. Bueno, esta también ya la hicimos, pero bueno, respóndanla, ya la hicimos esta, pero traten de recordar cuál es la respuesta, un poco esta pregunta, a pesar de que ya la hicimos. ¿Cómo les fue, chicos, con este ejercicio? La respuesta es la B. Bueno, este ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, eh, cuando nos pidan esto sobre la idea fundamental, es básicamente cuál es el mensaje, qué nos quiere decir el texto, porque no está de forma explícita, ¿no? Entonces tenemos que hacer una inferencia y develar la respuesta. ¿Cuál es el mensaje que nos está mencionando? Todo el texto, porque es un texto inferencial. Porque si va, ¿por qué no volaste, mi hijo, al sentirte caer? Y volar, me dijo volar para que la gente se ría de mí. Bueno, y evidenciar que los niños poseen alas escondidas, no, porque no es el mensaje. Surcar los cielos es una tarea para infantes osados, tampoco. Evitar que las personas se burlen de los otros es muy importante, tampoco.
Y la respuesta es la B, ¿no es cierto? Vivir según el criterio de los otros puede ser perjudicial. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos está enviando? ¿Cuál es el contenido que nos quiere decir este pequeño fragmento que está aquí? O también conocido cuál es la idea. Entonces, es parecido. ¿Cuál es la idea principal? O sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿O cuál es el mensaje con respecto a este tipo de preguntas que son inferenciales? Vamos con la siguiente. Este ya lo hicimos también. La idea de que los juegos producen distracción está muy extendida. Pues, también creo que lo hicimos. También hicimos esta. Esta creo que no. Bueno, con todo revisen. ¿Cómo les fue, chicos, con este ejercicio? Yo creo que sí lo hicimos, no recuerdo. Muy bien, vamos a ver. La respuesta es la C, muy bien. Vamos a revisarlo. La educación será el órgano maestro en el cambio social. Entonces vamos al grano.
directamente al grano. De acuerdo al modelo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos a la entrada, en la introducción, tenemos los argumentos y al final la conclusión. Por eso esa estructura lógica del párrafo que les di funciona, o sea, es bastante útil. Sí les ayuda a identificar de forma un poco más rápida las ideas principales o la tesis. Sí les ayuda bastante en realidad. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Parece que un momentito. Parece que esta diapositiva ya les pasé. ¿Qué es esta diapositiva? Dominio verbal 6. Déjenme revisarlo un ratito. Quiero ver hasta dónde me quedé. Ah, ya, a ver, dice esto de acá, dice ingeniería secundaria, lingüística, proceso de variación. Este de aquí dice, se verifique la tesis, dice alguna secundaria. Y ya. Listo, vamos con este de acá. Vamos con este. Listo. Ahí está. Esta parece que no les puse, porque los otros me parecían que ya les puse. Ok. ¿Listo? ¿Cómo les fue con este ejercicio? La respuesta es la C, ¿no? Bueno,
Y la idea secundaria, lo que nos está solicitando este tipo de ejercicio, entonces tenemos que buscar un argumento. Un argumento. Dice, la lingüística tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias. Entonces aquí es importante. Al inicio lo que nos dice acá. Esto viene a ser, tiene conexiones. Esta es una tesis. Es la tesis, ¿no? Aquí tenemos la tesis. Esta es una tesis. ¿Por qué lo está afirmando? Tesis. Es una tesis la que está aquí, al inicio. Unas que les dan datos, otras que se los toman, los límites que les separan de ellas no siempre se ven con claridad. Por ejemplo, tenemos, aquí podemos empezar los argumentos. La lingüística tiene que diferenciarse cuidadosamente de la etnografía y la prehistoria, donde el lenguaje no interviene más que a título de documento. Tiene que distinguirse también de la antropología, que no estudia el hombre más que desde el punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social. Entonces, tenemos acá un argumento también. Pero tenemos entonces que incorporar la sociología, qué relación existe entre la lingüística y la psicología social. En el fondo, todo es psicológico en la lengua. Aquí está. Incluso sus manifestaciones materiales y mecánica, como los cambios fonéticos. Y puesto que la lingüística suministrará a la psicología social tan preciosos datos, no formará parte de ella. Estas son cuestiones que aquí no hacemos más que indicar para volverlas a tomar luego. Entonces, tenemos la tesis. Acá más o menos está la conclusión, casi acá al final, ¿no es cierto? Tenemos los argumentos que están por aquí. Tenemos los argumentos, lo que menciona. Y acá al final tenemos la idea secundaria, casi al último está cerrando con la idea secundaria. Entonces la lingüística no, esto no, porque esto es más como una tesis. Dice, ¿existen límites definidos para la lingüística y las demás ciencias? No, tampoco. Todo es psicológico en la lengua, ¿cierto? Entonces este sería el argumento. Varias ciencias. Entonces aquí dentro de las varias ciencias tenemos la parte psicológica. Incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas. La lingüística se asemeja tampoco, esto no es. La lingüística se asemeja a la etnografía y la prehistoria. Esto más suena como tipo, ¿cómo se llama esto? Argumento analógico, donde comparo dos ideas. Pero puedo argumentarles de otra forma, ¿no? Pero en el fragmento que nos menciona, la idea secundaria es esta, porque refuerza un poco lo que está al inicio, la tesis. Todo esto de aquí hasta acá es el argumento, ¿no? Todo esto es el argumento. Todo eso es el argumento. Entonces, por lo tanto, viene a ser la idea secundaria al final porque ya lo cierra. Lo cierra con el ejemplo, pero al final es un poco más concreto. O sea, ya nos dice realmente cuál es la idea secundaria. Entonces, cuando se encuentra con este tipo de preguntas, lo primero que tienen que fijarse es diferenciar un poco, ¿no? ¿Cuál es la idea principal o la tesis? Los demás debe estar en los argumentos, que ya saben la estructura lógica del párrafo cuál es. Idea principal.
¿Listo? Vamos a ver. Muy bien. La respuesta correcta es la A, ¿no? Los demás, por eso les mencionaba de los conectores lógicos, porque los conectores lógicos también nos ayudan a identificar muchas cosas. Por acá tenemos uno, ¿no? Sin embargo, entonces cuando vemos esto, pueden ser argumentos también, ¿no? Entonces aquí al inicio está. Los productos químicos afectan. Aquí están, los productos químicos afectan el desarrollo del cerebro. Aquí están, los productos químicos afectan la hormona tiroidea que afectan el desarrollo del cerebro. Está al inicio. Lo demás son argumentos. No estoy estudiando temas técnicos, somos otro trabajo sobre la hormona tiroidea. No, esto es más como una introducción, ¿no es cierto? Es como más una introducción, por lo tanto, no. En la época actual, la glándula tiroidea se ha visto afectada. Entonces aquí tenemos una coma, imagínense, ya que es muy vulnerable a los compuestos encontrados en plaguicidas y plastificantes. Cuando encuentran este tipo de opciones, y si va entre comas, ya no puede ser en cierta forma una idea principal, porque en la época actual, va, comentario, entre comas, este es un comentario, ya que es muy vulnerable a los compuestos, entonces no, esto no es una idea principal, de plano. Las variaciones de los niveles de la hormona tiroidea de una mujer durante la etapa temprana de embarazo afectan el coeficiente intelectual del bebé. Tampoco va. Este es más como un argumento que está dentro del texto. En la prueba hay bastantes textos de este tipo, bastante, vi que les han puesto más de lectura comprensiva que como en otras pruebas había de completar oraciones, analogías, hay una cantidad terrible de comprensión lectura, por eso le estoy poniendo bastante este tipo de textos, que es mucha lectura, mucha lectura.
¿Listo? ¿Cómo les fue? La respuesta es la B. Muy bien. Entonces dice que un estudio reveló que las hormigas de determinadas especies son capaces de tomar decisiones colectivas racionales. A ver si remuevo esto. Ya. Está al inicio, ¿no? Acá de entrada. Aquí está. Acá es más una descripción de lo que hicieron, ¿no es cierto? Y acá al final nos presenta la conclusión. De acuerdo a la estructura lógica del párrafo, va de lo particular a lo general. Los científicos realizaron un experimento con 56. Bueno, esto no va porque es más una descripción de lo que hicieron. No es tanto una idea principal, es una descripción. Creen que un mecanismo que permite este fenómeno podría servir para entender el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Esto es un hecho, más como un hecho, no es tanto una idea principal, es como un hecho lo que ellos hicieron. El estudio identificó que cuando las hormigas formaban colonias, la mayoría escogía la fuente más rica en azúcares, tampoco. Esta es más una conclusión, más que una idea principal. Por lo tanto, es la B, ¿no? Que está al inicio, de acuerdo a la estructura lógica del párrafo. Pero ya le están cogiendo el hilo del asunto de cómo van estas preguntas. Y mientras más ejercicios hagan de este tipo, más entrenaditos van a estar para, más que todo, pues, este tipo de preguntas que creo que cuestan más puntos porque son más largas. Idea central. Ah,
¿Listo? ¿Cómo les fue? Correcto, muy bien. Nada de... Están ya entrenaditos con esto. Eh, la próxima semana creo que ya voy a entrar a otro tema. Yo creo que están bien entrenados con esto de las ideas principales, todo esto, con este tema, ya están pilas con esto, ya veo que ya pueden identificar mucho mejor. Porque al inicio sí tenían problemas, no sabían ni dónde estaban parqueados, pero ahora creo que ya están un poco mejor. Espero la otra semana ya darles otros temas con respecto a escuelas literarias, figuras retóricas, que son las más complicadas, eh, reconocimiento de obras literarias. Y obviamente sí les voy a seguir poniendo este tipo de preguntas, porque esas preguntas todavía no hemos llegado a esas preguntas, sino que quería que estén claros con estos ejercicios, ¿sí? Para que tengan ya, se vayan acostumbrando más que todo a este tipo de preguntas. Voy a revisar, vamos a ver cómo están con estos ejercicios. A ver, vamos a ver. Bueno, ahorita voy a mostrarles lo que les envié en el inicio de esta semana de las preguntas con respecto a dominio verbal, el 03. El lunes creo que les mando el 04 de esta semana. Entonces, Carlos, Diana y Wendy son los que han respondido muy bien, María también. Juan, Michelle, se han equivocado 3, 4, Ali 6, Dani 6, todo aquí está un poco Nubia 10, Estefanía. Entonces, sí sería bueno que el resto de muchachos también practiquen estos ejercicios que yo les mando para que se vayan entrenando. Ahí vamos acá, no, en informes, en informes. Eso es con respecto a dominio verbal. Vamos con social. A ver cómo les fue aquí. Entonces Diana está muy bien, ¿ah? Muy bien le veo a Diana. Juan Camacho, Carlos, bueno, aquí todavía veo que algunos están flojitos, ¿ah? Gigi, Wendy, Andrea, traten de estudiar un poco más. Wendy, Cedeño, Carlos. El resto le veo que están bien. Bueno, el día lunes les envío el otro cuestionario. Voy a seguir armando con preguntas que están por ahí para de esa forma ir reforzando, ¿no? Ciertas cosas que no conozcan o no se acuerden. Pero es importante que practiquen elaborando esos ejercicios. Ese tipo de ejercicios que sí les va a ayudar. Listo, continuemos elaborando las preguntas. Vamos a ver con esta pregunta. Idea secundaria. Están muchas de estas preguntas en la prueba en realidad. Bastante lectura les han puesto.
¿Listo? ¿Cómo les fue? La número 1 o la A. No sé por qué pusieron la B. Algunos pusieron la B. La B. Michelle puso la A. No pusieron la. Bueno, vamos a revisar ya. Vamos a ver. Esta pregunta me pareció muy interesante. Nos dice el texto. Este fragmento, ¿de dónde es? A ver, ¿quién ha leído este libro? ¿De dónde creen que es este fragmento? A ver, ¿no saben de dónde es este fragmento? Este es un fragmento del libro del arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra. De ahí sacaron esta pregunta. Es de ahí. Entonces, los que no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Es muy buenísimo. Sí, es muy interesante lo que dice. El arte de la guerra. Bueno, dice identifique la idea secundaria. Dice, para la acción militar adopta dos formas distintas. La del ataque y la de defensa. ¿Cierto? Hasta aquí, correcto. De aquí podemos identificar, ¿qué identificamos acá? Dice que el arte de la acción militar tiene dos formas. La de la guerra, la del ataque y la de la defensa. Eso viene a ser más como una tesis, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos una tesis. Que son muy diferentes y de fuerza desigual, como mostraremos más adelante en detalle. Es que son muy diferentes, ¿no es cierto? La popularidad reside, pues, es importante que tomen en cuenta las comas, ¿ok? En que ambos bandos guardan una relación, como es la decisión, pero no en el ataque o en la defensa misma. Si uno de los comandantes en jefe deseara posponer la decisión, el otro debería acelerarla. Entonces ahí está, pues chicos, ¿qué pasó? Entonces si yo ya tengo, un ratito que me sale chueca esta línea. El otro debería acelerarla. Pero por supuesto solamente en la misma forma de conflicto. Si a A le interesa no atacar a su oponente inmediatamente, sino 4 semanas más tarde, el interés de B se centraría en ser atacado inmediatamente y no 4 semanas más tarde. Se trata de una oposición directa, pero no se desprende necesariamente de ello que a B le beneficia atacar a A de inmediato. Evidentemente es algo muy distinto. Entonces, ¿qué modelo tenemos acá? Entonces, acá tenemos la introducción. Entonces, acá al inicio tenemos la tesis. Aquí está la tesis, chicos. Tesis. Eso les menciono. Busquen primero dónde está la idea principal o la tesis. Lo de acá es más como una descripción de lo que nos está mencionando o nos está explicando de lo que es adoptar estas dos formas distintas, que es el ataque y la defensa. En la parte de aquí, como la decisión, pero dice uno de los comandantes, aquí ya tenemos una idea secundaria, ¿cierto? Aquí está la idea. Una idea con respecto a qué, a lo que nos está diciendo en la tesis, lo que dice acá la tesis, ¿cierto? Está explicando esa tesis. Y acá tenemos la conclusión. Entonces va así. Si ven, este modelo es súper importante porque nos ayuda
nos ayuda a identificar. Cuando les pidan ideas secundarias, si les dije, traten de buscarse la idea principal, cuál es la tesis, de ahí buscamos la idea secundaria. Y tratar de diferenciar un poco, ¿no? Porque a veces estas preguntas son un poco engañosas. Porque aquí dice, si a él le interesa no atacar a su oponente, entonces aquí es más una descripción, nos está explicando lo que nos está mencionando en la idea secundaria y este refuerza la tesis, la que está acá arriba. Aquí está la tesis. Vamos. Si a él le interesa atacar, no, esto no, como les acabo de mencionar, esto es más una descripción, es como un argumento, nos está explicando con respecto a lo que nos está diciendo, idea tras idea. La acción militar toma dos formas, la de defensa y de ataque, ¿no? Aquí está la tesis, esta es la tesis. En la guerra se trata de que no hay oposición directa, esto no lo menciona el texto. Por lo tanto, esta de aquí es la idea secundaria. Entonces, pues es importante leer. A mí me gusta leer mucho. Por eso a veces veo preguntas y digo, "Ah, mira, ¿de dónde están sacando?" Veo que están sacando de algún libro. A veces veo que han sacado algunas preguntas del internet. Eh, como les digo, este es del Sun Tzu, del arte de la guerra. De ahí han sacado esta pregunta. Entonces, ya vamos a ver cómo les fue con esta. Entonces, aquí se me cayeron. Ah, pilas, pilas con este tipo de preguntas. No se confundan, chicos. No se confundan. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver cómo les va con el siguiente, ¿ya? Tesis, vamos.
¿Listo? ¿Cómo les fue con este ejercicio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver la respuesta a este ejercicio, ¿ya? Correcto. La B. Aquí estaba un poco más claro, ¿no? Un poco más claro. Nos limitamos a copiar lo que los demás hacen cediendo a las modas o tendencias. Recuerdo que, bueno, haciendo un poco de referencia a este ejercicio y lo que dice, estaba viendo las noticias de mañana y ayer, lo que dice el señor Lazo, que él no tiene ningún inconveniente en tomar las propuestas de los otros presidentes. Yo me ponía a pensar, digo, bueno, ese es el típico estudiante vago, entonces va a copiar lo que los otros han hecho y eso va a utilizar en su campaña política. Entonces digo, qué vivísimo este señor, ¿no? Qué bestia. Entonces es el presidente, digo, oh, este señor candidato, el típico estudiante vago, va a copiar lo que los otros hicieron para mostrar en parte de su campaña y no me parece correcto, ¿no? Debería ser un poco diferente. Pero desde ahí dije, oh, este hombre no sé si gane. Es medio bruto ese hombre. Eso es lo que pasa cuando no se entra a estudiar en la universidad. Esas son las consecuencias. Puede que tenga mucho dinero, pero el señor, como les digo, no es que llegó solo. Tuvo la suerte de casarse con la hija de un banquero. Por eso llegó al lugar donde está. Bueno, continuemos ya. Dice, actualmente existe una fuerte tendencia a hacer lo mismo que las demás personas. Es decir, estamos evitando pensar por nosotros mismos y nos regimos a copiar. Entonces aquí dice, nos regimos a copiar lo que la sociedad cree que es bueno, hasta que aparece una nueva tendencia, ¿cierto? El gregarismo es el responsable de muchas de las modas vacuas que existen hoy en día. Dicho gregarismo es un efecto psicológico, entonces nos habla de gregarismo, que nubla el sentido de intensidad del ser humano para dejar influenciar por la moda. Entonces aquí tenemos argumentos, ¿no es cierto?, que nos dice sobre el gregarismo, que refuerza, dice que el gregarismo es una parte de lo que está mencionado acá arriba, que viene a ser la tesis, acá arriba. Y luego al final nos tiene la conclusión. ¿El gregarismo es bueno para incrementar el índice de consumo? No, porque esa no es la tesis. El gregarismo viene a ser el concepto, en parte, de la argumentación para reforzar la tesis. Nos limitamos a copiar lo que los demás hacen, cediendo, eso sí es, ¿cierto? Es la tesis. Dejarse influenciar por los demás de ceder nuestra realidad a sus deseos y caprichos. Esto más suena como una idea principal, ¿no es cierto? Como una idea principal suena más a esto, que eres una persona muy, muy influenciable. El pensamiento grupal es necesario para establecer nuestra propia personalidad. Bueno, este de acá no es, no es parte, no es una tesis. Lo que dice el pensamiento grupal es necesario para establecer, no. No, sí es una tesis, pero ¿qué pasa con con esta de acá? Con esta opción de aquí, que está un poquito fuera de contexto lo que nos está mencionando el texto. No nos habla sobre la personalidad, nos está hablando sobre las tendencias, nos habla sobre la copia, no nos habla sobre la construcción de la personalidad. Es una tesis, pero no es parte del texto. El texto no está hablando sobre la personalidad, está hablando sobre otras cosas, sobre la moda, sobre la tendencia, sobre el copiar. Sobre eso está hablando. Es una tesis, pero no es parte del texto. Siguiente pregunta, vamos. Hoy sí les he puesto un montón de lectura. Idea central, vamos.
¿Listo? ¿Cómo les fue con este ejercicio? Correcto, la B. Vamos a ver cómo les fue. O bien, pues que la mayoría la puso la opción correcta. Identifique la idea central del texto, ¿no? Nos habla al inicio de que incluso si los pensamientos están cargados de dolor y fracaso, cerremos este chat que me estorba. Listo, ahí sí. Y han sido un desastre y una fuente de sufrimiento. Todavía nos aferramos a ellos porque soy quien yo soy, resultando una relación de amor. Odio con ellos para garantizar su supervivencia, el yo también aprende a sacar satisfacción, el jugo y energía de los estados emocionales negativos. Alimentándonos de la justicia, el martirio, el fracaso y la culpa, el ego secretamente ama y se aferra al papel de la víctima y extrae distorsionado placer y nefasta justificación del dolor y sufrimiento. Esto puede ser visto en muchos casos como una adicción o estilo de vida. El perdedor es una figura casi romántica de la música, el folclore, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos ya una conclusión, ¿no es cierto? Dice, el perdedor es una figura casi romántica de la música y el folclore. Eso nos está mencionando al final. Acá.
El perdedor es una figura casi romántica de la música del folclore. Por ejemplo, nos pone así. Johannes Vagabunda, el tímido. Entonces acá tenemos más como una conclusión. Es más una conclusión. Entonces no va. Yo aprende a nunca sacar satisfacción. Esto es más una idea secundaria, recuerden. Porque en los argumentos por lo general van las ideas secundarias. El ego se aferra a su papel de víctima, al dolor y al sufrimiento. Entonces aquí nos habla un poco sobre el ego, ¿no es cierto? Lo que es el ego. Acá el ego del secretamente ama. Y se aferra al papel de víctima, dolor y sufrimiento. El ego, dice este de acá. Este de acá también viene a ser otra idea secundaria, lo que es el ego. Nos aferramos a nuestros sentimientos de dolor y fracaso porque son quien soy. Entonces, aquí nos dice al inicio, como introducción, ¿cierto? Muy bien. Las demás eran ideas secundarias. Y al inicio nos está planteando la idea central. Muy bien, chicos, ya le están cogiendo cómo funcionan estas preguntas. Listo, 9:53. A ver, chicos, hasta aquí me voy a quedar ya, para que puedan ir a desayunar en 7 minutos. Bueno, creo que tenemos solo hasta aquí, hasta las 10 con ustedes. Entonces, pilas, ¿no? Traten de no faltar mucho a este tipo de clases virtuales. Y aquí vamos a ver más preguntas. Ya le están cogiendo este tino de las preguntas de ideas centrales, tesis, hipótesis, ideas secundarias, que en realidad en esta prueba vi que les habían puesto en cantidad, en cantidad. También vimos un poco sobre escuelas literarias, todavía toca revisar más sobre escuelas literarias, que eso queda pendiente, figuras retóricas, la escritura en la evolución de la era digital, eso ya lo vimos en unas clases de atrás, pero todavía hay preguntas que están ahí pendientes todavía de seguir revisando. Entonces, chicos, tenemos hoy día hasta las 10. Bueno, entonces me quedo hasta aquí, muchachos. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Pueden retirarse.